Hola y bienvenidos a este video, donde hablaremos de uno de los atributos más importantes de la sociedad, el derecho. Pero antes de hablar del derecho, hay que tener muy en cuenta, bueno, ¿qué es el derecho? ¿Acaso el derecho es poder salir a la calle sin que me juzguen? ¿Acaso el derecho es poder decir lo que quiera sin tener temor a las repercusiones? ¿O simplemente el derecho es que el gobierno me dé un chocorramo? Son cuestiones y cosas que vamos a aclarar dentro de este video. La palabra viene del vocablo directum, que significa no apartarse del buen camino, ser una buena oveja. En general, se entiende por derecho como un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres, y en caso de incumplimiento se espera una sanción judicial. Dicho de una manera más clara, el derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de la convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Esta es su definición aclarada para todo escenario. En un principio esto no era así. We'll have a happy new life and we'll have equal rights for all. Except blacks, Asians, Hispanics, Jews, gays, women, Muslims, everybody who's not a white man. And I mean white. So no Italians, no Polish, just people from Ireland, England, and Scotland. But only certain parts of Scotland and Ireland. Just full-blooded whites. No, you know what? Not even whites. Nobody gets any rights. America. Pero la definición no es lo único que tiene el derecho. Hay otras cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, como lo son: la teoría general del derecho consiste en decirnos qué es, mientras que el papel de la filosofía del derecho consta en decirnos lo que el derecho debería ser. Después de mucho tiempo de analizar qué tenían en común cada uno de los derechos que se encuentran en el mundo, se fue construyendo la idea de esta teoría, ya que sin importar hacia qué zona del planeta nos fuéramos, podemos encontrar que es una técnica social que busca conseguir unos determinados comportamientos mediante sanciones. De esta manera, para darle un significado un poco más formal, cito textualmente a la revista de Teoría y Filosofía del Derecho Isonomía. El derecho es un fenómeno cultural de carácter preferentemente normativo, sustentado en el lenguaje, que regula su propia creación, interpretable a la vez que argumentable, y que usa la coercibilidad. Todo esto para controlar las relaciones humanas. En primer lugar, que sea un fenómeno quiere decir que esto puede ocurrir en el momento menos inesperado y no está tan alejado de nosotros como muchos pensamos. Así, en nuestros distintos espacios se estipulan normas que debemos respetar con el fin de que se conserve un ambiente sano y armonioso. En este punto me resulta pertinente diferenciar los fines y funciones del derecho, ya que las funciones describen lo que hace y los fines para qué lo hace. Ahora sí, continuando con estos aspectos, con preferentemente normativo se refiere a que tanto las personas y órganos jurisdiccionales se comprometen idealmente a comportarse de acuerdo a las normas que establece el derecho. Es decir, el derecho aspira a conseguir su obedecimiento y aplicación. Por otro lado, también se mencionaba que es argumentable y está sujeto al lenguaje. Esto quiere decir que al lenguaje ser propenso a ser erróneo y equívoco, en algunas ocasiones se da la oportunidad de interpretar lo que dice, claramente bajo una argumentación válida. Ahora decimos que regula su propia creación, ya que los órganos jurisdiccionales deben basar sus conductas y comportamientos en lo que dice el derecho. Aquel estipula detalladamente qué pueden hacer, cómo lo deben hacer y qué no pueden realizar. El aspecto faltante es la coercibilidad, y este nos dice básicamente que el derecho puede emplear una fuerza coactiva para que se dé cumplimiento a lo que él establece. Por último, me gustaría hacer especial énfasis en uno de los aspectos que les mencionaba previamente acerca del derecho, y es que está sustentado en el lenguaje y se encuentra sujeto a múltiples interpretaciones, ya que históricamente esto ha jugado en contra de las minorías, como bien son los afrodescendientes, grupos étnicos o de poblaciones que como tal no son minorías, pero que son tratadas como tal, como bien son las mujeres.
Estos grupos y muchísimos otros más que no mencioné han tenido que aprender de la peor manera que lo que no está escrito no tiene validez alguna. Además han tenido que proteger de una forma muy meticulosa cómo han estado escritos sus derechos y sus normas, ya que la subjetividad es algo que también ha jugado en su contra en repetidas ocasiones. Uno de los ejemplos que me gustaría comentar respecto a esto son las leyes contra la violencia de género. Para nadie es un secreto que casi que en toda constitución se encuentra el derecho a la vida y un conjunto de derechos que busca precisamente proteger la integridad de un ser humano, es decir, que no sea maltratado y entre muchas otras cosas. No obstante, no fue hasta que se crearon distintas declaraciones contra la violencia de género para que fueran tomadas en cuenta situaciones que vivían las mujeres, como bien son las violaciones, maltratos y entre muchas otras cosas. Es decir, no fue hasta que estuvo escrito de forma particular que se le empezó a dar de cierta forma cumplimiento a un derecho que supuestamente deberíamos gozar todos. De forma similar ha pasado con grupos como grupos étnicos, que ya les mencionaba anteriormente, y afrodescendientes y muchos otros. Eso claramente tiene un trasfondo en una mentalidad machista, discriminatoria, racista, y también hay que tener en cuenta que el derecho precisamente ha estado construido por un conjunto de hombres privilegiados. Sin embargo, me gustaría rescatar eso y me resulta muy interesante, ya que precisamente demuestra la relación tan profunda que tiene el derecho con el lenguaje y además nos demuestra la importancia de cerciorarnos rigurosamente cómo está construido nuestro derecho. La teoría no es lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del derecho. También existe la filosofía del derecho. Héctor González Uribe describe la filosofía del derecho como la disciplina que resulta del saber aplicar el saber filosófico y el estudio del derecho. Es una de las disciplinas más antiguas en la historia de la filosofía y se remonta casi a los albores mismos de la especulación filosófica de la humanidad. Es decir, la filosofía del derecho estudia cosmovisiones de lo jurídico, con lo que intenta ofrecer una visión global del fenómeno jurídico, incluyendo sus diversas dimensiones: institucional, normativa, social, moral, entre otras cosas. En este sentido, la filosofía del derecho responde a tres grandes preguntas: ¿qué es el derecho?, ¿cómo debería ser? Y ¿cómo lo conocemos? La filosofía del derecho constituye el motor que lleva a la mutación del ordenamiento, al nacimiento de nuevos derechos, a la mutación de las prioridades de una sociedad y de su organización jurídica y política. En ese sentido, cabe señalar que los derechos humanos son una construcción abstracta de origen filosófico, donde el concepto de lo justo procede de categorías previas, siendo lo jurídico un resultado histórico del conjunto de categorías filosóficas de una sociedad. La filosofía del derecho busca analizar cuáles son las fronteras que existen durante el concepto de derecho, por ejemplo, qué garantías tiene una persona, qué condiciones se generan a través de los derechos, o hasta dónde llegan mis derechos, si mis derechos son más importantes que los de otra persona. Pero la filosofía del derecho se divide en diferentes ramas o categorías. En la filosofía del derecho se pueden distinguir varias. Está la hermenéutica, que es la interpretación del texto jurídico y la lógica jurídica. La axiología, que es el estudio de los valores humanos. Está la nociología jurídica, que es el estudio de la esencia del derecho. Está la teoría del Estado, que fundamenta el pacto social y su función, y el análisis de conceptos. Y esto sería todo por esta ocasión. Esperamos haber respondido a algunas de sus dudas y poder haber ondeado más en los conceptos interesantes relevantes al derecho. Sin nada más que agregar, hasta la próxima.